dicho con el tema de funciones, ¿ya? Vamos a ver tanto las funciones propias del sistema o del lenguaje, ¿no? Tiene sus funciones integradas. Y también vamos a ver las funciones o los tipos de funciones que nosotros podemos crear, ¿ya? Vamos a ver ciertas características de funciones matemáticas que existen, ¿no? Y algunas funciones, por ejemplo, como aleatorias, y las propias funciones que podamos ir creando. No sé si se me escucha, me confirman, por favor. Sí, ingeniero. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Un momentito. Ya, a ver, estamos con las llamadas a funciones principales, las principales, ¿no? Las que vienen definidas por el sistema. La característica de una función, ¿ya? Una función o el uso de una función se va a dar justamente como les venía explicando ayer, ¿no? Vamos a construir un solo código, ¿ya? Una sola vez vamos a codificar esa función. Por ejemplo, si es una función que nosotros utilizamos constantemente, ¿ya? Son varias líneas de código que utilizamos constantemente, entonces siempre vamos a buscar la forma de reutilizar ese código, ¿ya? La idea es reutilizarlo. No crear copias del código si sabemos que finalmente va a ejecutar lo mismo, ¿no? Es como si tuviéramos, ¿no? La posibilidad de repente de poder hacer un televisor, ¿no? No vamos a estar construyendo nuevamente el televisor si el televisor puede estar construido una vez y nosotros simplemente lo reutilizamos, ¿no? Esa justamente es la idea de las funciones, ¿no? Reutilizar este código que nosotros podemos escribir, no redundar en hacerlo nuevamente si ya está hecho, ¿no? Poder reutilizar, por ejemplo, las funciones matemáticas que nos brindan información respecto, perdón, las funciones del Python que nos brindan información respecto al tipo de clase, ¿no? Podemos utilizar la función type, acá como vemos. La función type. Nosotros le enviamos el 32 para ver si es una función de 32 o de 64, ¿no? Porque existen diferentes arquitecturas. Entonces, utilizamos la función que internamente ya el mismo lenguaje o los que han desarrollado el lenguaje se han encargado de codificar. Los paréntesis sirven para poder enviar parámetros. Todo lo que va dentro de los paréntesis son parámetros de entrada. ¿Ya? Son los parámetros de entrada. Y pueden ser no solamente uno, pueden ser varios parámetros los que utilicemos ahí. Dice, la expresión entre paréntesis recibe el nombre de argumento, ¿no? La que está entre paréntesis, de la función, o parámetros también lo conocen. El argumento es un valor o variable que se pasa a la función como parámetro de entrada, ¿no? El resultado de la función type es el tipo de argumento, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer esta función type? Acá te manda el tipo de dato, ¿no? De este argumento que tú estás ingresando, que es de tipo numérico. Es habitual decir que una función toma o recibe un argumento y retorna o devuelve un resultado. El resultado se llama valor de retorno. Hay funciones que te devuelven un valor, ¿no? Hay funciones que te devuelven valores, como hay otras funciones que solamente ejecutan el código y no devuelven ningún valor, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos hablando de funciones con valor de retorno y funciones que no retornan valor. En otros lenguajes se le conoce como métodos
que sí envían valor y métodos que no envían valor. En otros se le conoce como funciones y procedimientos, ¿no? O sea, varía según el lenguaje. Las funciones retornarían valor y los procedimientos no. Python dice proporciona funciones internas, ¿no? Importantes, como ya lo hemos visto. Han visto función max, ¿no? Lo han utilizado tanto para una cadena, para un arreglo, ¿no? Para poder contar, o en este caso, ubicar cuál es el valor máximo de la cadena o el valor máximo de la lista, ¿no? Del arreglo. Y le podemos enviar diferentes tipos de parámetros, ¿no? Las funciones por lo general están programadas para atender, ¿no? A diferentes consultas o diferentes parámetros que sean enviados para trabajar con diferentes parámetros o diferentes argumentos que sean enviados y finalmente hacer una ejecución o devolvernos, en este caso, valores comunes, ¿no? Resultados similares o que tengan que desarrollar internamente procedimientos similares. La función max nos dice cuál es el carácter más grande, ¿no? Y también hemos visto en la parte de las listas. Igual la función len, ¿no? Son funciones integradas, son funciones propias del sistema. La función len nos devuelve el tamaño de esta cadena, ¿no? También tenemos las funciones con conversión de tipos, ¿no? Por ejemplo, acá hemos visto la función int, la función float, la función str, ¿no? Para devolver o para convertir un valor de entero de repente o de numérico a string o a cadena. Sí, obviamente va a mandar un error si yo le pongo que convierto un int en un texto, ¿no? Como es hola. Pero en el caso de valores numéricos, sí, puede convertirlos, ¿no? Sin ningún problema. Igual a float, igual a string. str, ¿no? La función str, son propias del sistema. También tenemos las funciones matemáticas, ¿sí? Pero estas funciones matemáticas utilizan una librería aparte, ¿sí? Normalmente, cuando nosotros ejecutamos el Python, ya viene con las librerías por defecto, o sea, las librerías que van a ser utilizadas siempre, ¿no? Comúnmente. Si nosotros quisiéramos utilizar otras librerías adicionales, tenemos que importar. ¿Ya? Tenemos que importar. O sea, ¿qué son las librerías? Son paquetes de código. ¿Ya? Son paquetes de código que te facilitan, ya vienen con diferentes funciones, ¿no? Diferentes objetos, diferentes características que ya están programadas para que tú simplemente las reutilices, ¿no? Contienen un paquete de código, ¿no? Por ejemplo, acá la función print mat, ¿no? Va a devuelve este resultado, ¿no? Está imprimiendo el nombre, en este caso, de la librería, ¿no? Que está siendo importada. Y podemos utilizar, ¿no? La función, el paquete mat o en todo caso la librería mat. Podemos encontrar logaritmos, ¿no? Podemos encontrar para el cálculo del seno y diferentes funciones aritméticas, ¿no? Trigonométricas, geométricas que nos permiten hacer calcular ciertos resultados. Si ya están programados, nosotros no necesitamos programar estas funciones, ¿no? Cuando desarrollamos, porque ya están programadas, solamente es cuestión de utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos grados, radianes, dividimos, entonces simplemente ese valor lo sometemos o le enviamos como argumento a la función seno, ¿no? Que pertenece a la librería mat que estamos importando. Igual, ¿no? Para sacar la raíz cuadrada. También existen funciones que nos permiten
obtener números aleatorios, ¿no? Acá tenemos el random, ¿sí? Nos va a brindar números aleatorios. Esos números aleatorios van a estar entre 0 y 1, ¿no? Siempre van a ser menores a 1, ¿ya? Van a estar entre 0 y 1. Y los valores que nos pueda brindar el random, ¿ya? Los valores que nos pueda brindar el random, como les decía, están entre ese rango de 0 y 1, todos los decimales posibles que puedan obtener. Y esto lo que nosotros tenemos que hacer para poder obtener un número más grande, por ejemplo, es ir multiplicándolo. Si mi valor resultante del random está entre 0 y 1, 0.84. Si yo quisiera tener valores, por ejemplo, del 1 al 10, ¿no? Simplemente lo tendré que multiplicar por 10 a esto. Si yo quisiera tener valores del 1 al 100, lo multiplicaría por 100, ¿no? Y así iría variando. Pero siempre te va a devolver random valores decimales de este tipo. Ahora, si quisiéramos tener valores random entre 5 y 10 también, ¿no? Podríamos especificar, pero esto sería con una función randin. El random general te va a botar esta presentación en decimales. Pero el random in o el randint, tú ya delimitas entre qué número y qué número quieres obtener, ¿no? ¿Cuál es el inicio y cuál es el fin? Igual acá, ¿no? Inicio, ¿desde dónde quieres tener? O sea, no vas a tener números menores a 5, ¿no? Puedes tener 4, no vas a tener 4, digo, puedes tener 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y menores a 10. Tenemos también, por ejemplo, acá tenemos una función que nos permite escoger de una lista, ¿no? Acá podemos enviar una lista, ¿no? Y que aleatoriamente nos escoja, ¿no? ¿Qué valor va a tomar de esa lista? Es una función interesante cuando quisieran, ¿no? Quisieran hacer simulaciones, juegos de azar, por el estilo, ¿no? Que aleatoriamente vaya mostrando de repente ciertos números, ¿no? O investigaciones de repente del comportamiento de algo que sean con valores aleatorios. Ustedes pueden utilizar esta función random. Ahora, nosotros también podemos crear funciones, ¿no? Podemos crear las funciones, podemos añadir funciones nuevas, ¿ya? Y la forma, dice, de añadir funciones nuevas o propias, nos dice que viene, hasta ahora, como lo hemos visto, son funciones incorporadas en Python. Pero es posible añadir funciones nuevas, ¿no? Una definición de la función específica, el nombre de una función nueva y la secuencia. La secuencia quiere decir todo lo que va a ser dentro de la función. Una vez definida una función se puede reutilizar, esa es la idea, ¿no? Una y otra vez a lo largo de todo el programa. Acá tenemos que una función va a empezar con la palabra reservada def para definirla y vamos a poner un nombre. Al igual como asignamos el nombre a una variable, esto no debe tener espacios, ¿no? No debe ser un número, no debe empezar por número, debe empezar por una letra. Puede combinar números consecutivos o consecuentes después de la letra. Y va a ir entre paréntesis, ¿no? Si no tiene parámetros, siempre hay que especificar paréntesis de apertura y paréntesis de cierre, ¿ya? Y así como hemos declarado todo, utilizamos los dos puntos para continuar con nuestras sentencias, ¿no? Con nuestra secuencia. Def es palabra clave que indica que se trata de una función. El nombre de la función es denominado muestra estribillo, ¿no? Igual, dice las reglas de los nombres, es igual que la regla para las variables, se ponen los dos puntos, ¿no? Ok,
¿Qué otra característica tenemos? Tenemos esto, que al finalizar la función debes introducir una línea vacía, ¿no? Esto no es necesario con trabajos con script, etcétera, ¿no? A ver, si nosotros ponemos muestra estribillo, enviamos, que es lo que nos podemos poner o podemos mandar también el tipo, ¿no? Podemos reutilizar, o podemos poner una función dentro de otra, ¿no? El resultado que nos devuelve una función lo podemos poner dentro de otra función también. O sea, podemos utilizar funciones dentro de otras funciones que van a ser, que son básicamente parámetros de entrada. ¿No? Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, repite estribillo, ¿qué va a hacer? Va a mostrar dos veces o va a ejecutar dos veces la función muestra estribillo. ¿Sí? Dos veces. O sea, está utilizando una función dentro de otra. A ver, tenemos lo siguiente, ¿no? Esto es lo que haría el programa, ¿no? El programa completo sería esto, muestra estribillo, lo declararemos arriba, y repite estribillo, simplemente va a utilizar lo que es muestra estribillo dos veces. Y va a ser el llamado a la función repite estribillo. ¿Qué va a hacer? Hace el llamado en el código, ejecuta muestra estribillo 1. ¿Qué tiene muestra estribillo 1? Estas dos líneas de código. Nuevamente ejecuta muestra estribillo 2, muestra estribillo, y muestra nuevamente estas sentencias, ¿no? Ejecutadas. ¿Qué haríamos normalmente, no? Escribiríamos 4 veces esto, ¿no? 4 veces. Entonces unos ejercicios, flujo de ejecución, dice. Para asegurar que una función está definida antes de usarla por primera vez es necesario saber el orden en que las sentencias son ejecutadas, que es lo que llamamos flujo de ejecución. La ejecución siempre comienza en la primera sentencia del programa, ¿no? Las sentencias son ejecutadas por una por una, en orden de arriba hacia abajo. Es decir, esto tiene que ver mucho con qué es lo que estamos, el orden, cómo vamos utilizando las funciones. Por ejemplo, ¿no? Si yo pusiera muestra estribillo debajo de repite estribillo, ¿no? De repente nos mandaría un error. Por eso primero tengo que declarar muestra estribillo y luego voy a poner repite estribillo, ¿ya? El orden sí importa acá en Python, ¿sí? El orden importa. Parámetros y argumentos, ¿no? Algunas de las funciones que hemos visto necesitan argumentos, por ejemplo, masin, ¿no? Que va a sacar el seno, necesita un valor para poder calcular, matpow, ¿no? La potencia. Dentro de la función, los argumentos son asignados a variables llamadas parámetros, ¿no? Parámetros. Acá están los parámetros, ¿no? Sencillo. Podemos poner ya un valor acá, que vendría a ser el argumento en sí, el original, por así decirlo. O podemos asignar ese valor a una variable. Cuando asignamos ese valor a una variable se convierte en un parámetro, ¿ya? Esta función asigna, dice, el argumento a un parámetro llamado Bruce, ¿no? Cuando la función es llamada, imprime el valor del parámetro, ¿no? Acá está. Puede ser mostrado un valor, directamente podemos poner un valor, ¿no? Un argumento, o podemos mandarlo como parámetro, asignándole una variable. Este autor habla de funciones productivas y funciones estériles, ¿no? En lo que programación normalmente se le conoce como funciones y procedimientos también, ¿no? Las funciones productivas es porque
devuelven algún valor, ¿sí? Devuelven algún valor. Las funciones estériles no devuelven nada, solamente ejecutan, nada más. Por ejemplo, esta función más cos, y le metes el valor, el parámetro radianes, te va a devolver un valor, ¿ya? Te va a devolver un valor. ¿Sí? Igual la función raíz cuadrada te va a devolver un valor. Ahora, hay funciones por acá que no te devuelven ningún tipo de valor, solamente ejecutan. ¿Ya? Lo vamos a ver acá. Acá sí todos están devolviendo algún resultado, ¿no? Van a devolver algo. Los procedimientos solamente van a ejecutar, no devuelven nada. Acá sí, ¿no? La devolución que hace, le estamos asignando en una variable. Igual acá, ¿no? Resultado también está en una variable. Acá, ¿no? Utiliza el return para retornar o devolver ese valor. Una función creada por nosotros. A ver, ¿por qué utilizamos las funciones, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? Acá el autor tiene una perspectiva. Ahora vamos a ver, crear una función nueva te da la oportunidad. Te da la oportunidad, dice, de dar nombre a un grupo de sentencias, lo cual hace tu programa más fácil de leer y entender y depurar. Las funciones pueden hacer un programa más pequeño, ¿no? Al eliminar código repetido. Además, si quieres realizar cualquier cambio en el futuro, solo tendrás que hacer el cambio en un único lugar, ¿no? Que es la función. Dividir un programa largo en funciones te permite depurar las partes de una en una, ¿no? Y luego ensamblarlas juntas en una sola pieza. Las funciones bien diseñadas a menudo resultan útiles para otros muchos programas, ¿sí? Una función que has escrito y depurado, una puede ser reutilizada. Parte de la habilidad de crear funciones consiste en llegar a tener una función que represente correctamente una idea, como encontrar el valor más pequeño en una lista de valores. Más adelante te mostraremos el código, como dice acá, ¿no? Más adelante el libro. Yo este librito lo voy a compartir, ¿no? El libro completo para que ustedes se guíen también de ahí. Lo voy a publicar en la semana correspondiente, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos unos términos, unos conceptos, ¿no? Ahí vamos a desarrollar unos ejercicios en base a funciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera crear una función, voy a definir la función, ¿no? Suma. Yo le digo a suma que va a tener parámetros, ¿no? Ahí ve. Esos son mis argumentos en suma. Y simplemente voy a proceder. Mi variable sumar va a ser igual a más B.
y voy a retornar, ¿no? Acá abajo puedo imprimir la suma. Ahí está, ¿no? La función sumar que hace es una función, ¿no?, que sí devuelve valor. ¿Ya? Y lo que va a hacer es, una vez que se envían los dos parámetros, va a realizar la operación, va a almacenar en una variable y va a retornar el resultado, ¿no? ¿Qué sucedería de repente si yo quisiera modificar algo en el código, ¿no? Yo tendría que estar cambiando, ¿no? Digamos, varias veces, ¿no? Solamente tenía que cambiar una vez. De repente le quiero sumar esto, ¿no? O de repente multiplicarlo, no sé. Solo tendría que hacer el cambio y efectivamente tendría un resultado, en este caso diferente. Yo solamente cambio acá, a ver, quiero validar que se sume correctamente estos valores y podría tener, ¿no?, el resultado sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a ver, puedo tener otra función por acá. Puedo tener factorial, ¿no? O podría tener lo siguiente, ¿no? Mi función imprimir. Voy a poner mi función imprimir lista. Aunque ya tengo la función imprimir lista, voy a tener mi función agregar. Agregar elementos. Agregar elementos a mi lista, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear un while, ¿no? Entonces while es igual a, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir, ¿no? Acá obviamente tengo que declarar mi lista. Y voy pidiendo los valores, ¿no? Una lista de enteros. Es un valor, vamos a poner lista.add append. Vamos a ingresar el valor X. Ya está ingresado y se va a romper el bucle si nuestro valor X es igual a 0. Vamos a ponerle más arriba. Si nuestro valor X es igual a 0, va a romper el bucle. Si no, va a ir agregando. Entonces, ¿qué hago? Yo acá abajo, ¿no?, solamente voy a llamar. ¿No? Agregar elementos a mi lista. Y puedo utilizar una función también para mostrar, ¿no? ¿Sí? Def. Pero esto, a ver, vamos a ver. Esto va a mostrar la lista, ¿no? Va a agregar la lista, pero hay un problema, ¿no? Pero nosotros vamos a tener que mandar, esta lista está corriendo internamente en la función, ¿ya?
Si nosotros queremos mostrar esa lista, no vamos a poder. No vamos a poder mostrar desde ahí. ¿Sí? No vamos a poder mostrar desde ahí. Entonces simplemente lo que haríamos es lo siguiente. Voy a declarar a lista afuera. Y le voy a mandar una lista. Le mando una lista. Vamos a ver cómo mandarle un parámetro tipo lista. Vamos a ver. Está mandando un errorcito que nos dice el error. Un momentito, ahorita lo solucionamos. Vamos a mandar como una variable normal. Vamos a mandar como una variable L. Aquí L va a ser el API, ¿no? Va a ser un tipo lista. Esto lo va a leer al momento de ejecutar. Así que no hay problema. Y vamos a definir una lista para mostrar los elementos de una lista. Y le vamos a mandar la lista L también. Y vamos a poner print L. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Simplemente, ¿no? Voy a mandar mi lista. Voy a declarar acá. Como está acá mi lista declarada arribita, voy a mandar la lista. Y voy a mostrar la lista. La misma lista L. O lista. Acá no está con mayúscula. Ya listo. Ahí está. Voy a comentar esto para que no ejecute. Aquí tenemos, ¿no? Primero está declarando esta lista. ¿Qué es lo que nos va a pedir el programa? Agregar los elementos, ¿no? ¿Se acuerdan de los métodos de ordenamiento? ¿No? Arribita estaban declaradas tus funciones, ¿no? Y abajo estaban llamando las funciones, ¿sí? Vamos a llamar a la función y va a entrar a la primera función que va a ser agregar elementos de la lista. Voy a agregar los elementos de la lista 10, ¿no? 25, 30, 12, 23 y 0 voy a poner. ¿Qué está haciendo? Luego que termina de ejecutar esto, ¿no? Termina de ejecutar esto, va a mostrar los elementos de la lista. ¿Sí? Si nosotros queremos recorrer la lista, lo que podemos hacer es, cuando de repente sumar los elementos de la lista, vamos a crear una función que se llame sumar los elementos de la lista y que nos devuelva el resultado, ¿no? Elementos de la lista. Y vamos a hacer un recorrido. Vamos a poner la función sum, creo.
Le vamos a mandar la lista, obviamente. Ahora, en los otros métodos, en add list, los elementos de la lista, add element list, show element list, para tanto agregar como mostrar, no estamos retornando ningún valor, ¿sí? Pero en esta oportunidad sí vamos a retornar. Ya vamos a hacer un return de la sumatoria. Eso quiere decir, cuando nosotros retornamos un valor, ¿ya? Quiere decir que esto lo podemos guardar en una variable, ¿no? En una variable. Ya podemos utilizar el resultado que nos envía esta función, lo podemos utilizar en una variable. En cambio, esto no. Esto lo que hace es hacer la operación y nada más, no devuelve ningún tipo de valor. ¿Ya? Hace la operación y no devuelve. Igual, hace la operación, imprime, no devuelve nada. Pero acá sí vamos a devolver. Y esto lo vamos a almacenar en una variable y, por ejemplo, que va a ser igual a sum de los elementos de la lista. Y esa variable lo puedo imprimir. Vamos a probar. 14, 5, 7, 3, 2, 9 y pongo 0. Ahí está, ¿no? Está mostrando los elementos de la lista y está retornando un valor de sumatoria que se almacena en una variable i y lo está mostrando. Si yo no hago esto, si yo solamente pongo esto, por ejemplo, ¿no? Sum lista, no tengo la variable i, no me va a mostrar nada. Es solamente me muestra la lista, pero no me muestra la sumatoria. Porque el valor que está retornando no lo estoy guardando y por lo tanto tampoco lo estoy mostrando. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Se está mostrando, ¿no? Entonces hasta aquí tienen algunas preguntas. ¿Alguna pregunta de repente por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, en Sí, lugar escucho. de hacer otra función que imprima la lista, ¿no puedo poner solo print? Sí, puedes poner solo print. No hay ningún problema, sino que yo estoy mostrando cómo podríamos hacer todas estas funciones, definirlas y de ahí solamente reutilizarlas, ¿no? Puedes poner el print, no hay ningún problema, porque el print es una sola línea. Pero si por acá tuviéramos, por ejemplo, que calcular y de ahí imprimir, ¿no? Calcular algún promedio o calcular un incremento de repente en los valores de la lista y de ahí imprimirlo, podríamos utilizar una función y llamarlo show element list, ¿no? Estos son ejemplos básicos, parecen redundantes, ¿no? En el caso de imprimir la lista, ¿no? Y en el caso de sumar también la lista, son elementos redundantes. Pero lo que quiero es que vean cuál es la funcionalidad de esto, ¿ya? De utilizar esto. Por ejemplo, vamos a utilizar una función que nos calcule el factorial, ¿no? Y acá vamos a ver un concepto de función, ¿ya? Si no me equivoco, yo lo voy a plantear hoy, ¿ya? Lo voy a plantear hoy. Porque se utiliza cuando vemos los algoritmos de ordenamiento más complejos, ¿ya? Que es la recursividad, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una función factorial, le voy a ingresar un parámetro que va a ser x, ¿no? No sé qué valor va a ser. Y yo voy a ir diciendo, ¿no? Si x es igual a 0, me haga un break. ¿No? Que me haga un break. Si x es igual a 0, que haga un break.
caso contrario, que llame a la función factorial. O un return, ¿ya? Que haga un return. Lo va a multiplicar se va a ir decrementándose, decrementándose. Vamos a mandarle X acá. Vamos a poner el valor del factorial. Uno. Vamos a romper ahí el bucle, ¿eh? Que retorne. Y vamos a llamar a factorial. Vamos a almacenar en Z. Sí. El de 5, por ejemplo, vamos a poner. Voy a comentar esto. Factorial de 5. Vamos a ver qué nos dice. Un type. Acá no lo estoy poniendo. Está haciendo un bucle, ¿no? A ver, vamos a ver. Ingeniero, hay unos factoriales Sí. con mayúsculas. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, ahí el factorial está con mayúsculas. Hay uno que empieza con mayúsculas y lo demás está en minúsculas. Sí, ahorita quiero. Les voy a explicar. Me está botando 1 porque factorial es 5. A ver. Retornamos 1. Ya,
Para no confundir vamos a poner F, F, F y F. Para no confundir. Vamos a analizar el código, ¿ya? Si x es igual a 0, dice, va a retornar 1. X no es igual a 0, en la primera no va a retornar 1. F es igual a F por factorial. A por factorial. Mayúscula me dice. Ahora vamos a ver ahí. Igual sigue saliendo 1. Acá nos falta reducir x, pues. A ver, x está yendo. En la primera entra, ¿no? X menos 1 va a ser, ya no va a ser 5, va a ser 4. X es igual a 4, no. Entonces va a seguir multiplicando f, que es igual a 1 por 4. Ya. Acá se está chancando f. Mira afuera. No estoy inicializando f acá, pero... Ingeniero, cambien algo que el return último vaya dentro del else. El return último. Ajá. O cómo. No debería cambiar. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos haciendo... A ver, vamos a cambiar un poquito. El que tiene que... A ver, X y N. Claro, mi variable es la que tengo que mandar, ¿no? Para que no se vaya chancando acá. X está... Siguiente. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Para qué sirve en la línea 24 S factorial X menos? Ah, la línea 24. Lo que A hace ese es llamar, X, llamar ajá. nuevamente a la función. Eso es lo que hace esa línea. Ya, llamar nuevamente a la función. Y ese Se X está, menos 1. está reduciendo. Se Ah, está ya. reduciendo el X, digamos, tú vas multiplicando 5 por 4 por 3 por 2, ¿no? Así vas trabajando. Vamos a hacer una formita más sencilla esto, ¿ya?
Vamos a hacer un formato más sencillo, vamos a trabajar de esta manera. De X y N, ¿eh? Y vamos a decir si N es mayor a 0, vamos a probar. Vamos a explicar el código, ¿eh? ¿Qué hacemos con la recursividad? Vamos a volver a llamar a la función dentro de la misma función, es decir, se va a volver a llamar a sí misma. ¿Qué pasó? No, se le fue el internet al ingeniero. Se fue el profe. Ovil, ¿para qué lo botas? F. Ay, Limache, ¿por qué lo votas? F en el chat. ¿Qué pasó? Yo estaba durmiendo, ¿qué pasó? ¿Por qué lo votas el propio? Luis Díaz, así. Luke Skywalker. Compañeros, ahorita va a ingresar el ingeniero, se les fue el internet. Un héroe sin capa, que le diga que explique todo de nuevo. Delegado. Subdele. Ingeniero, no entendí nada de él. En el video, gente, en el video van a repetir otra vez. Madre. ¿No has entendido, Lucho? Nada. ¿Cuándo te entiendes, mano? Todo menos este curso. Por eso fallan la atención. ¿Qué dices? Chicos, saben que están grabando, ¿no? Nuevamente el problema del internet. Ya pije, ¿cómo va a ser ese internet? Ingeniero, por favor, no entendí nada, la verdad. ¿Puedes volver a repetir, por favor?
No entendí ese, Pero uno se conecta. justamente porque no he terminado de Ahí explicar. manda. Ya, un momentito lo voy a hacer. Justamente cuando quería explicar, se me fue el tema. Héroe. ¿Ya? Ok. La recursividad, como les decía, consiste en llamar a la función dentro de la misma función. ¿Sí? Vamos a llamar a la función dentro de la misma función. Y siempre va a haber una condición que va a permitir romper ese bucle, o sea, esa iteración. Si nosotros no ponemos esa condición, vamos a llamar a la función dentro de la función, nunca va a terminar. Se va a hacer como un bucle ilimitado, ¿ya? Indefinido, nunca va a terminar. Entonces decimos, mientras n, o sea, mientras el valor que nosotros queremos calcular el factorial sea igual a, o sea, sea mayor a 0, ¿ya? Sea mayor a 0, lo que va a hacer es almacenar en x, ¿no?, el valor que nosotros calculemos de lo siguiente, ¿no? Va a ser el factorial, dice, ¿no? Factorial. Vamos a mandar nuevamente x, ¿no? En este caso x inicialmente es igual a 1 porque es mayor a 0, ¿ya? Porque es mayor a 0. Y va a ser n-1, va a mandar n-1. O sea, si era 5n, ¿ya? 5 era igual a n, ahora va a mandar el valor de 4. Va a ingresar nuevamente el factorial y va a decir, n es mayor a 0, sí, porque es un valor igual a 4, ¿ya? Pero obviamente acá ya estamos multiplicando, ¿no? La primera vez que entra n sería igual a 1 por 5, ¿sí? 1 por 5, o sea, x sería igual a 5. Va a mandar ahora un valor de n igual a 4, ¿no? Entonces va a entrar acá, va a verificar y va a decir, ¿no? N es mayor a 0, sí, n es 4. Por lo tanto, va a mandar x, que es 5, y n menos 1, que vendría a ser 4. Ahora, calculando este valor de x, acá tenemos lo siguiente, que x va a ser igual a x por n. O sea, x por 5 por 4. Va a seguir mandando el factorial nuevamente, ahora va a mandar 4, va a mandar 3, ¿no? Va a ir mandando 3, 2, 1. Y acá se va a ir multiplicando, el valor que vaya a resultar. Va a llegar un momento en que n va a ser igual a 0. ¿Ya? N es igual a 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar, ¿ya? N es igual a 0. Entonces, no va a cumplir con la primera condición. Va a pasar a la siguiente condición, que x es igual a 1. ¿Ya? Y finalmente va a devolver ese último valor que faltaba en el factorial. Y lo que va a hacer es mostrar ya al final, ¿no? O devolver ese valor x calculado ya hasta el momento, ¿sí? Calculado hasta el momento, va a mandar en el valor de la función factorial de 5 y lo va a almacenar en la variable z y lo va a imprimir, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la función factorial. En algún momento, ¿no?, su llamada es recursiva, obviamente, recursiva porque se está llamando a sí misma. Y va a haber una condición, ya va a haber una condición que va a romper ese bucle, que va a romper esa secuencia, que va a ser cuando n sea igual a 0, ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Hoy día nos vamos a quedar ahí, chicos. Ingeniero, una consulta antes de que se vaya. ¿Sí? Al principio x vale 1, ¿verdad? Porque abajo dice factorial entre paréntesis 1,5. Claro, x al inicio vale 1. Ya, ¿y cómo es que luego sigue avanzando? O sea, ¿cómo es que luego sube? Por Y eso. porque luego dijo que x vale 5 y luego n vale 4. Uh-huh. Esa parte no entendí muy bien. Ya, ¿cómo es que sube? Acá en este momento, cuando llamamos nuevamente el factorial. O sea, estamos llamando nuevamente el factorial. Le estamos mandando el valor de x, que en este momento es 1, ¿no? Le estamos mandando al factorial de n-1. Perdón, le estamos mandando el valor de n-1, que n-1 ya vendría a ser 4, ¿sí? Y de ahí se vuelve a llamar nuevamente el factorial, ¿no? Se vuelve a llamar nuevamente el factorial. El factorial ya no va a ser
n no va a ser 4, n va a ser 3. Va a seguir reduciendo. N va a ser igual a 2, n va a ser igual a 1 y n va a ser igual a 0. ¿Qué sucede? Cuando n es igual, ¿no? Cuando n es igual a 0, va a retornar un valor 1. Hasta ese momento ya va a mandar el valor 1, ¿sí? Y va a empezar a romper la burbuja de abajo, ¿no? Hacia arriba. O sea, va a empezar a romper. Ya rompió cuando x es igual a 0. Va a mandar 1. Va a multiplicar 1 por x, ¿no? Que vendría a ser, en este caso, 5 por 4, ¿no? Va a romper y va a mandar otro valor. Va a multiplicar por el 3. Va a volver nuevamente, va a devolver, va a mandar 2. Va a devolver, va a mandar 1. O sea, esas multiplicaciones constantes que vienen a ser multiplicadas, el valor acumulado de x por n, que va a ir decrementando, es lo que va a ir ejecutando, lo que va a ir multiplicando y va a ir sacando el factorial del valor enviado, que en este caso es 5. ¿Ya? La burbuja se va a romper acá, cuando n sea igual a 0. ¿Sí? Ahí se rompe y envía un valor 1. Y de recién empieza a calcular el factorial. Ahora factorial de x sería, en este caso, enviando el valor de x, ¿no? Enviando el valor de x, vendría a ser 1, ¿no? 1. Por el valor de n-1, por 1, ¿no? De ahí va a multiplicar ese valor acumulado, que inicialmente es 1, va a multiplicar por n-1 en este caso, que vendría a ser 2, ¿no? De ahí va a volver a multiplicar por 3, de ahí por 4 y hasta llegar a multiplicar por 5. Finalmente, estas multiplicaciones constantes que hace van a retornar un valor de x. ¿Ya? Esa es la forma que va a ejecutar el código, ¿ya? De esa manera. En sí, ingeniero, lo que usted más o menos le podía entender es que x igual a factorial x, n-1. En ese sentido, x va a tomar el valor de n-1 Va a ir tomando el valor de n-1 multiplicado por el acumulado, por el x. por el x. Por ejemplo, si inicialmente era, vamos a decir, ¿no? Cuando se rompe la burbuja, ¿ya? Cuando se rompe la burbuja, cuando n es igual a 0, va a ser x igual a 1, ¿no? X igual a 1. Va a multiplicar por en este caso, n, que ya ha decrementado a 1, 1 por 1. Hasta ahí tendríamos x igual a 1, ¿no? El acumulado. De ahí va a multiplicar por 2, ¿no? Porque el factorial anterior era 2, el n anterior era 2. Entonces va a multiplicar 1 por 2, ¿no? De ahí nuevamente va a subir al siguiente factorial que era 3. 1 por 2 por 3, porque el acumulado va capturando x. X va capturando el acumulado. Hasta ahí sería 1 por 2 por 3 serían 6, ¿no? 6 por el valor de n anterior, 4. 6 por 4, 24. O sea, en x se almacena 24. Y de ahí va a multiplicar ese 24, que vendría a ser x por 5, hasta llegar a 120. Una vez que sucede eso, ya simplemente retorna el valor de x. ¿Sí? O sea, lo que yo entendí es que ese retorno del x es cuando n ya vale 1. Entonces va a multiplicar 1 por 1, luego 1 por 2, luego 1 por 3, luego 1 por 4. Claro, cuando n vale 0 más que todo, ¿no? Porque tiene que ser mayor a 0, dice. O sea, se va a romper el bucle cuando n vale 0, en pocas palabras. Cuando n vale 0, claro, cuando n vale 0. Ahí va a retornar un valor 1 y empieza a saltar la burbuja de abajo hacia arriba. Chicos, lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen. Esta parte de la recursividad es un poquito complejo porque estamos llamando a la misma función. Ya vamos a ver varios ejemplos de esto. Esta semana voy a dejar tareas no con recursividad, ya lo vamos a ver más a detalle. Pero quería más o menos que vean que sí es posible llamar una función dentro de otra. ¿Ya? Sí es posible llamar una función dentro de otra. Y son las diferentes formas de presentación que tienen las funciones. Su compañera publicó ahí en el grupo un factorial, ¿ya? Un factorial de n. Podemos utilizar eso también. Pero ¿qué sucede? Ahí no hay recursividad. ¿Ya? Ahí no hay recursividad.
Ahí es un factorial simple, con un bucle interactivo, nada más simple. ¿Ya? Como les decía, les quería presentar todas las formas de funciones que se pueden representar, ¿no? Inclusive el tema de la recursividad. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar ahí, chicos. ¿Ya? Por hoy día. La tarea que voy a estar publicando hoy día, hasta más tardar, voy a publicarlo. ¿Hasta cuándo, Hasta más tarde lo voy a publicar en unos ejercicios. ¿Hasta cuándo va a ser esa tarea? Hasta el día miércoles. Ingeniero, ¿esa tarea sobre qué tema va a ser? Sobre funciones. Hasta el día miércoles. Lo que viene en el examen. Ingeniero, la revisión. La revisión justamente va a ser la próxima semana. Pues vamos a revisar ambas tareas, tanto el día lunes como el día miércoles. Está bien, ingeniero. ¿Ya? ¿Eso sería todo, ingeniero? Sí, eso sería todo por hoy día. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Y hasta luego, ingeniero.